Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo mi equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? ¿Ya listo para empezar el programa? Encantado, mi querida Graciela. Como siempre, El fin justifica los medios representa un reto y una oportunidad de abordar temas que son, desde mi punto de vista, muy importantes en el presente que nos ha tocado entender, vivir, gozar y transformar, por supuesto. Sí, José Ángel, bueno, pues a lo largo de 35 años ya hemos estado dando cuenta de todo lo que sucede, bueno, no de todo, ¿verdad?, pero de muchas de las cosas que suceden en nuestro país e incluso en otras partes del mundo en relación a los medios de comunicación. Y bueno, esto que vamos a tratar hoy pues no podía faltar, por supuesto, es un tema que ya hemos estado abordando porque está llamando mucho la atención tanto de periodistas como de investigadores de la comunicación, y se trata de la inteligencia artificial que ha revolucionado no solo Internet y las formas de interactuar, sino también el ejercicio periodístico, pues de una o de otra manera ha multiplicado la producción, la distribución y el consumo de noticias a través de la red. Sí, efectivamente. Y hoy en nuestro programa El fin justifica los medios hablaremos en torno a las implicaciones y también los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el oficio periodístico. Es indiscutible que los algoritmos automatizan tareas, generan contenidos y facilitan las labores de los periodistas, pero al mismo tiempo desencadenan riesgos notables para la calidad y la credibilidad de la información que se maneja. Desde luego, y por ello es indispensable analizar los sesgos que pudieran degradar la imparcialidad o alterar la diversidad de perspectivas en los medios informativos, algo que ha costado mucho tiempo y mucho trabajo lograr. Pues de esto vamos a hablar con Lizzy Navarro, la doctora Lizzy Navarro, que acaba de sacar un libro precisamente sobre inteligencia artificial y periodismo. Y también vamos a presentarles un reportaje sobre Sonodoc, el foro documental sonoro que se realizó del 6 al 8 de noviembre pasados, y como cada programa, un resumen de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe aquí con nosotros en El fin justifica a los medios. Es un verdadero placer, un privilegio poder saludar a todas las personas que nos escuchan al aire por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas y por supuesto a todas aquellas personas que escuchan la retransmisión, el podcast vía internet en cualquier lugar del mundo. Les recordamos que pueden escuchar el mismo en nuestras redes sociales y por supuesto en la página de Radio Educación, es www.e-medioradio.edu.mx /El fin justifica a los medios. Aprovecho este momento para invitarlo a que se ponga en contacto con nosotros. En la red social X nos encuentra como @Radio El Fin. Tenemos un número de WhatsApp para dejar un mensaje, es el 55 12 33 29 15, y en Facebook estamos como El fin justifica a los medios. Les invitamos ahora a escuchar Notimedios, nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Sinaloa, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas presentó su informe anual en el que destaca que periodistas y activistas enfrentan agresiones de funcionarios públicos e integrantes del crimen organizado. El informe, que abarca desde agosto de 2023 a julio de 2024, registra 87 tipos de presuntos agresores, de los cuales 38 corresponden a particulares vinculados con actividades criminales,
27 a particulares sin vínculos criminales y 22 a servidores públicos de distintos niveles de gobierno. Ante estas cifras, el instituto señaló que existe una compleja y preocupante diversidad de actores involucrados en las agresiones contra personas, defensoras de derechos humanos y periodistas que hacen necesario abordar de manera específica la violencia proveniente de entornos criminales. La Comisión de Derechos Humanos de Puebla dio a conocer que en 4 años ha recibido los expedientes de 27 denuncias por agresiones a periodistas, en las que la Fiscalía General de Justicia del Estado y la expresidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres, aparecen como agresores en 6 casos. De acuerdo con el organismo, el hecho violatorio más repetitivo es la prestación indebida del servicio público, con 21 expedientes, pero en el 40.7% de estos casos se concluyó que no había violación a los derechos humanos de comunicadores. Estos datos contrastan con las estadísticas presentadas por Artículo 19 y CIMAC, en las que se señala que Puebla en 2023 fue una de las entidades donde más se vulneraron los derechos de periodistas. La Organización Comunicación e Información de la Mujer CIMAC y el colectivo Toma tu Remo firmaron un convenio de colaboración en el marco del proyecto Sin Amenaza, Defensa Jurídica para Periodistas, con el cual se busca fortalecer la defensa y protección de mujeres periodistas en México. Esto ante los crecientes intentos de limitar la libertad de expresión de las comunicadoras. Cabe destacar que Toma tu Remo es una red nacional de abogadas y abogados que de manera pro bono acompañan casos de grupos en situación de vulnerabilidad, con especial enfoque en periodistas en al menos 14 estados del país. Con este convenio se establece un plan de trabajo que incluye asesoría jurídica y acompañamiento gratuito y especializado en los casos en los que se intenta inhibir la libertad de expresión. También se prevén capacitaciones en derechos humanos y campañas de sensibilización para integrantes de CIMAC. La Secretaría de Hacienda presentó el paquete económico 2025 que reduce 30% el presupuesto para la Secretaría de Cultura. Se trata de la menor asignación de recursos públicos en materia de cultura desde la creación de esta dependencia en 2015. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación que se entregó a la Cámara de Diputados para el próximo año, la Secretaría contará con 12.081 millones de pesos, 4.673 millones de pesos menos que en el ejercicio de este 2024. Entre los organismos dependientes de la Secretaría de Cultura con mayores recortes se encuentra Radio Educación con una disminución de 7% en su presupuesto, así como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual tendrá un descenso de 45% en el presupuesto asignado para el próximo año. También se disminuyen los presupuestos de Canal 22, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de la Dirección de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas y del Centro de Capacitación Cinematográfica. El gobierno federal presentó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que se creó tras la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que asumirá las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. De acuerdo con José Antonio Peña Merino, titular de esta agencia, la misión del nuevo organismo es entender que la tecnología pública sirve para que las personas accedan con mayor facilidad a lo que tienen derecho. Cabe resaltar que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tiene 7 ejes: la digitalización de trámites, la reducción al mínimo de la carga regulatoria sobre personas y empresas, la generación de ahorros con cero corrupción y sistemas públicos, la presentación de un solo número de atención ciudadana,
la generación de inteligencia de datos para fortalecer las capacidades públicas, la autonomía y seguridad de la información y la visión de Internet como un derecho general. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a consultar la sección en nuestras redes sociales. Ojalá y usted atienda esta invitación a consultar Notimedios en nuestras redes sociales y bueno, pues agradecemos sus comentarios, sus puntos de vista, su opinión, su crítica, son verdaderamente importantes para nosotros en cualquier plataforma que guste usted utilizar en la red social X, @Radio El Fin, en Facebook, El Fin Justifica los Medios y el número de WhatsApp para dejar un mensaje que después es entregado a la producción del programa es el 55 12 33 29 15. Les agradecemos mucho sus mensajes a través de las redes sociales y vamos ahora a escuchar el reportaje sobre el Foro de Documental Sonoro en Español, Sonodoc. El reportaje. En el marco del 10º aniversario de la fundación del Foro Iberoamericano de Documental Sonoro, Sonodoc, celebrado en Argentina los pasados días 6, 7 y 8 de noviembre, se reunieron especialistas y creadores con el objetivo de reflexionar y promover el documental sonoro como forma de narrar historias reales, aprovechando el sonido como medio artístico y expresivo. Desde sus inicios, este foro se ha consolidado como una plataforma clave para creadores y oyentes, transformando la manera en que entendemos el arte del audio documental. Juan Carlos Roque, periodista, productor cubano y uno de los fundadores de Sonodoc, inició hablando sobre la importancia de este formato. Escuchemos. Esos documentales sonoros realizados por todos nosotros, en especial por los que se sumaron a Sonodoc, son hoy, digamos, la bandera que está allá izada y que nos muestra el camino. Y digo imágenes porque hemos logrado a través del sonido contar esas historias que permanecían, algunas de las cuales permanecían ahí en silencio, y les dimos vida, cobraron vida gracias a ese empeño, a ese esfuerzo de no solo a través del lenguaje radial, sino como decía Pita, el lenguaje del sonido como tal, contar esas historias, ¿no? Y creo que lo logrado hasta hoy es símbolo de que es posible seguir contando esas historias y de aprovechar las coyunturas que están a nuestro favor con las nuevas tecnologías y también con el surgimiento de nuevas plataformas en Internet. Entonces creo que el documental sonoro hoy en día, aunque no todo el mundo lo crea, está gozando de muy buena salud. Yo creo que lo que hay es que seguir ejercitando para estar en forma y creo que sí, que vamos por buen camino. La radio tiene un poder único: evocar emociones, sensaciones e imágenes en la mente del oyente. Cuando las palabras se entrelazan con sonidos, ritmos y silencios, se crea una narrativa que no solo se escucha, sino que se siente. Al respecto, Hernán Iglesias, director, locutor y guionista de radio, dijo lo siguiente. Yo creo que a todos los que venimos de la radio, a todos los que hacemos radio, el hacer este tipo de obra, primero nos recuerda que la radio sigue siendo una manera de arte sonoro. Es verdad que a veces nos hemos ido quedando únicamente con voz y con música y autopromociones, pero este tipo de obras recuerdan que la radio es más que eso. Recuerda también que es importante ir acercándola a la radio para que deje de ser rutinaria y rescate aquellas maneras de contar que tuvo en sus inicios en la radio. Y por último, este tipo de procesos creativos también recuerda que el sonido también existe fuera de la radio y que es importante cultivar estas maneras de contar historias para que, como decían mis amigos y colegas de Santiago de Cuba, así
siga sonándola bien. Las narrativas locales sonoras se han posicionado como una herramienta poderosa para preservar y transmitir historias y vivencias de las comunidades. Son un medio único que no solo guarda la memoria colectiva, sino que también facilita la conexión emocional entre generaciones y territorios. En este sentido, Sonodoc ha sido clave, pues desde su fundación ha trabajado para dar visibilidad a las voces locales. Al respecto, nos habló Alejandro Cornejo, periodista, investigador, artista sonoro y miembro fundador de Sonodoc. En esos 10 años, recalco, cada que hago un repaso en las actividades que realizamos, creo que una de las cosas más importantes que sucedieron fueron que introdujimos el documental sonoro en muchos espacios académicos. Eso significó que gente muy joven que esté acercándose a la ciencia de la comunicación, al periodismo, a la narrativa en general, pueda tener esta opción seria de abordar las narrativas locales. Y esto desde la academia es sumamente importante, porque esto permitirá después, en el tiempo, a mediano tiempo o a largo plazo si se quiere, hacer que la industria, los medios de comunicación, los espacios ahora digitales, puedan tener una atención concreta sobre estas narrativas que muchas veces están perdidas probablemente por la especificidad de los temas, por la fragmentación de los mismos o por estos casos perdidos que puedan pasar en nuestro cotidiano, pero que son fundamentales para cada comunidad, para cada pueblo. Nosotros desde una perspectiva auditiva, sonora, entendemos a los pueblos a través de sus sonidos, a través de sus historias. Y esto es sumamente importante también porque así estamos generando un archivo, una memoria de cada uno de los espacios que van abordando, digamos, las historias a través de Sonodoc, y no solo de esta iniciativa, sino también de la academia y de los espacios donde están ya implementándose los contenidos teóricos que también se han formulado en estos 10 años. Es decir, discutir teóricamente qué significa el documental sonoro, cuáles son sus componentes, sus características, tener investigaciones al respecto, también avalada científicamente, hace que el documental sonoro esté establecido ya, creo, por lo menos en el habla hispana, con una fuerza que antes de estos 10 años no la tenía. Y eso me parece sumamente importante. En estos 10 años, Sonodoc ha demostrado que la magia de lo sonoro sigue en pie. Es una herramienta para preservar identidades, generar conciencia y difundir información. Además, ha demostrado que el arte y la investigación periodística no son polos opuestos, y a través del sonido se han visibilizado historias que a menudo quedan fuera de las narrativas hegemónicas. Te invitamos a visitar el canal de YouTube de Argentones, en donde podrás consultar las conferencias completas. Para El Fin Justifica a los Medios, Alexia Cervantes y Karen Sanabria. Estamos en El Fin Justifica a los Medios, le agradecemos la escucha y más le agradecemos su participación crítica como siempre. El número de WhatsApp es 55 12 33 29 15. En Facebook nos puede encontrar como El Fin Justifica a los Medios y en la red social X, polarizada como está, en @Radio El Fin. La entrevista. Comunicación e inteligencia artificial para comunicólogos y periodistas. Tras el surgimiento de la inteligencia artificial, muchas organizaciones periodísticas han actualizado sus manuales de redacción para incluir regulaciones sobre el uso de esta herramienta, pero algunas otras han creado políticas específicas de uso e incluso comités para estudiarla, considerando las dimensiones editoriales, tecnológicas, administrativas y legales. Por supuesto, y lo que no debemos olvidar es que el periodismo ha estado en constante evolución desde el surgimiento de Internet, bueno, toda la historia, pero muy particularmente desde el surgimiento de Internet a finales del siglo pasado y el nacimiento de las ediciones en línea.
Pero esta evolución no ha sido la misma en todas las latitudes, por lo que ahora con la inteligencia artificial se ha visibilizado pues una brecha entre quienes tienen acceso a esta herramienta y aquellos que no lo tienen. A esto habría que sumar las condiciones económicas que enfrenta el gremio periodístico en particular, trabajando en muchos casos en empresas que no les brindan las prestaciones mínimas y en países en los que el uso de la inteligencia artificial aún es incipiente. Y para hablar en torno a estos escenarios y de los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el periodismo, tenemos muchísimo gusto en conversar con Lizy Navarro Zamora y, bueno, pues celebrar su libro Comunicación e Inteligencia Artificial, Guía de Inteligencia Artificial para los Comunicólogos y los Periodistas. Lizy, es un placer saludarte, muchísimas gracias. Queremos aprovechar el tiempo al máximo para saber y celebrar tu nueva publicación. Muchas gracias, bienvenida. Gracias, Graciela y José Ángel y Alexia, por supuesto, por la invitación, por permitirme estar aquí, más que permitirme estar aquí con su audiencia, con su público receptor, para compartir esta obra. Y pues sí, muy contenta. Este es el libro número 12 a lo largo de los años de la trayectoria como investigadora que he tenido, y también, por qué no decirlo, como periodista desde los 16 años. Y bueno, este es un libro también muy importante para mí porque es un libro en este momento, creo que con el tema de agenda que tenemos con la inteligencia artificial, pero también es un libro que recupera y abona y aborda el trabajo desarrollado durante más de 26 años en torno al ciberperiodismo. Y efectivamente, como lo han comentado de manera muy acertada y muy certera, ha habido una evolución de manera muy significativa, pero a su vez también una amplia brecha que se está construyendo, que se sigue construyendo ahora con lo que es la inteligencia artificial. En 1994 vimos el primer cibermedio en Internet. En el año 2014 vimos la primera noticia publicada en Los Angeles Times, construida a partir de una aplicación que llamamos inteligencia artificial como tal, y creo que eso nos hace también reflexionar en torno a la necesidad de varios ámbitos. En un inicio de reflexionar sobre estos temas es esencial en la actualidad para todos los ciudadanos, no solamente para los periodistas en lo que nos dedicamos a la comunicación. Para los educadores necesitamos alfabetización, ya no en cuestiones de tecnologías, hoy en la inteligencia artificial, y lamentablemente continuamos todavía con la alfabetización de saber leer y escribir en países como México. Desde el ángulo, por supuesto, de la ética y de la deontología, son temas, como bien lo comentaron al inicio, que nos están preocupando, nos están ocupando acerca de esta construcción de géneros periodísticos, de unidades redaccionales para las y los receptores. Y desde el ámbito, por supuesto, también de las políticas públicas, de impulsar a través de diversos espacios esa alfabetización digital. Así es que creo que son temas que convergen de una manera muy importante, pero además también son temas que ejemplifican la complejidad de los fenómenos. La inteligencia artificial, sin lugar a dudas, en países como México, es un tema que además se tendrá que regular, se tiene que regular. Ya hay varias actividades en torno a este tema en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y creo que como investigadores también tenemos que sumar a estas reflexiones. No hay visiones únicas, no hay verdades absolutas en estos temas, pero sí hay una necesidad y sobre todo una invitación a que todos estemos en estas agendas de temas muy importantes y significativos como ciudadanos. La doctora Lizy Navarro es presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que por cierto recientemente celebró su 35º encuentro nacional, en donde participaron muchos de los investigadores e investigadoras de este país, y por supuesto que es un tema muy de moda, digamos, ¿no? Así como llamó la atención Internet en su momento, ahora la inteligencia artificial está llamando la atención de muchos investigadores en distintos aspectos, ¿no? Se están abordando desde distintas ópticas, y en el caso de tu libro se centra en lo que es el periodismo. ¿Qué es lo que entendemos realmente como ciberperiodismo? ¿A qué nos referimos cuando usamos este término, Lizy? Bueno, pues a raíz de esas utilización de la red de Internet como tal,
que realmente sabemos que ha habido muchísimas redes en otros espacios, por ejemplo, y en otras décadas, desde la época de los 70, hubo una serie de redes como tal que siguen existiendo, pero siguen existiendo sobre todo con fines pues militares, fines de otro orden. Pues Internet se convierte en una red precisamente mundial, masiva, en la cual podemos acceder todas las personas que tengamos obviamente un equipo y que tengamos esta conectividad de la cual hablamos. Y a través de esto empezaron a surgir una serie de contenidos, y en el caso de los cibermedios es una construcción en donde permite características distintas, innovadoras también, comparados con lo que llamamos los medios tradicionales. Los medios tradicionales estamos hablando de la radio, de la prensa y de la televisión. Pero además de esto también es importante decirles que estamos también en un momento, y ahorita regreso con la cuestión de la definición, en un momento muy importante, más allá, yo no lo catalogaría tanto de moda, aunque sí pareciera de moda, realmente es una necesidad este trabajo desde diferentes ángulos, porque no es algo que hayamos iniciado en este momento la investigación científica como tal. Por ejemplo, en este caso del libro se inició a partir de alrededor de 1996, 2 años después del primer cibermedio, y que ha ido evolucionando esta investigación científica a lo largo de años, décadas, con una serie de productos, de libros, como les comentaba, editados tanto en México como en otros países. De esto que precisamente, Graciela, me preguntas, que es acerca de los cibermedios. ¿Qué es este contenido periodístico, pero con apoyo de esta mediación que es Internet? Y que además, a partir de la pandemia de la COVID-19, podemos decir que más del 99% de los espacios periodísticos tienen esta mediación porque a partir de la pandemia, muchos medios en América Latina, y estoy hablando porque es la zona que me ha tocado estudiar más, en América Latina tuvieron que evolucionar, y en esta evolución tuvieron que despedir a muchos compañeros de nosotros, colegas periodistas. ¿Y qué pasó? Pues esos compañeros periodísticos empezaron a integrar un cibermedio, es decir, con contenido periodístico, pero con una muy reducida planta laboral. Es decir, hoy contamos con más del 60% de espacios periodísticos en América Latina integrados por 1, 2, 3, 4, máximo 5 personas. ¿Qué quiere decir? Que estos grandes grupos de medios de comunicación que tienen todavía los últimos, que serán medios impresos, porque ya estamos en la muerte del prima empresa, que tienen este equipo en radio y en televisión, pues son muy pocos el día de hoy, a raíz de la pandemia de la COVID-19, que tienen una crisis todavía los medios de comunicación, una crisis económica, pero esos periodistas que son nuestros colegas, que somos nosotros mismos, pues en aras de informar a la sociedad, construyen sus propios espacios y construyen una gran necesidad. Y estos medios, estos cibermedios, en muchas ocasiones cumplen al mínimo con estas características que tienen ahora sí los cibermedios, que es, pues son una serie de elementos que van abonando. Lo primero es lo esencial. Cubrimos en todos los espacios periodísticos, informar y orientar a través de los géneros informativos y los géneros de opinión. Y agregamos otros elementos, por ejemplo, las características muy importantes como la interactividad, las características como la personalización, las características como la construcción multimedia y transmedia. Es decir, elementos que antes de lo que es el ciberperiodismo no existían, y que el día de hoy, a partir también de la inteligencia artificial, podemos decir que se pueden construir en espacios con una plantilla reducida. No que sustituyan al periodista, no estoy hablando de eso, pero sí el periodista necesita apoyarse de inteligencia artificial que le permita satisfacer esta demanda, no en las grandes ciudades solamente. No estamos hablando, por ejemplo, de México, de la Ciudad de México, no estamos hablando de Guadalajara, no estamos hablando de Monterrey. Estamos hablando que la necesidad periodística, la necesidad de estar informados y orientados existe en todos los espacios de México. Y es una forma también, y creo que se cumple con un deber social, este deber de informar y orientar no solamente a los grandes espacios, sino también a estas pequeñas comunidades de los pueblos, de los municipios, de otras comunidades que en muchas ocasiones parecen invisibles, pero también existe un periodista que trabaja todos los días y que lucha por orientar e informar a los ciudadanos. Lizzy Navarro, realmente impresionante la construcción de la inteligencia artificial, en que la manera en que
tan breve en la que se ha posicionado de una manera tan importante en nuestras vidas, particularmente en el ejercicio periodístico, con estas características de las que nos hablas de los cibermedios. Pero yo te preguntaría, ¿habría entonces algunas características que pudiéramos considerar de contenidos que se generan a través de la inteligencia artificial? Algunos profesores con sus alumnos, bueno, pues ya disponen de la misma inteligencia artificial para conocer que los alumnos utilizaron esta herramienta para sus trabajos, ¿no? Claro, mira, en este libro se contienen más de 192 inteligencias artificiales, de tal manera que no solamente es importante utilizar el ChatGPT, que es el más común, pero yo aquí invito y las invito a todos y a todas a no pensar que yo soy como tal promoviendo la inteligencia artificial como una sustitución, no. En este libro realmente es un primer capítulo donde realizo un análisis y a su vez también lo que invito es a poder utilizar aquellas que son existentes para un periodista que se encuentra en una circunstancia, pero también llamemos un periodista de los grandes medios, que necesita apoyo para poder realizar su trabajo. Cada vez los periodistas tenemos muchísimo más trabajo por la cantidad de información que tenemos. Necesitamos ese filtraje de información, necesitamos ubicar donde hay a lo mejor signos de corrupción, por ejemplo, y eso nos permiten algunas aplicaciones. Y efectivamente, el libro ubico más de 192 inteligencias artificiales distribuidos en 10 capítulos, el primero de una reflexión profunda, los siguientes también, donde voy analizando cada uno para que se pueda hacer uso de ellos. Efectivamente, no se puede utilizar en todo. Por ejemplo, algo muy claro que está presente en este momento. La inteligencia artificial, así como hace 10 años, ya se cumplen 10 años, fíjense, de esa inteligencia artificial, la primera noticia. ¿Qué pasa? Generalmente yo la sugiero que puede ser utilizada no en todas las investigaciones periodísticas para generar una noticia. Sí se puede utilizar sobre todo en el género de la noticia, pero nos puede apoyar como periodistas en muchas otras actividades que realizamos muy básicas. Por ejemplo, la transcripción. No quiere decir que esa inteligencia artificial en la transcripción, en estas versiones escenográficas, logra al 100% sustituir al periodista, pero sí nos da un ahorro de tiempo muy significativo que solamente necesitamos nosotros supervisar, corregir esa transcripción. Nos permite también incorporar elementos multimedia y transmedia de una manera en que un equipo, como les menciono, muy reducido, o un periodista que quiere llevar, no llamemos el control, quiere llevar lo que es todo su proceso de generación de un producto periodístico, lo permite esta inteligencia artificial. Por lo cual entonces en este libro distribuí en 10 capítulos esta obra con el objetivo precisamente de aportar en este ámbito a lo que es la inteligencia artificial y el periodismo. Y esta obra entonces está distribuida en esos 10 capítulos, que aquí estoy buscando los capítulos, no se crean, luego se le pierden a uno entre tantas hojas. Como periodistas estamos acostumbrados, pero la verdad es que seguimos amando el papel porque es fundamental para nosotros. En ese, por ejemplo, está obviamente la construcción de imagen, la construcción de videos, la construcción transmedia, pero a su vez también están capítulos muy significativos, por ejemplo, de la empresa periodística, cómo posicionarla también. Hay también inteligencia artificial que nos permite profundizar en el ámbito por ejemplo, de la interactividad con el usuario, con el receptor, para conocerlo mejor, para hacer que esta cuestión de potenciar ese alcance que tenemos en nuestros receptores. Es decir, hay una serie de inteligencias artificiales muy interesantes, pero también en este análisis que hicimos en un primer capítulo, que resultó de este trabajo realizado a lo largo de décadas, recuperamos que sigue existiendo, se acuerdan de ustedes también que son totalmente expertos en estos temas, esta brecha en este orden internacional de la información. La inteligencia artificial se está construyendo en países del norte. América Latina tiene alrededor de 5 inteligencias artificiales. Producimos muy poco inteligencia artificial de contenido. ¿Qué significa esto? Que además el idioma es muy importante. No están construidas la mayoría de las inteligencias artificiales en idioma español. Esto nos limita de manera significativa.
Otro elemento importante que nos limita, que es importante hablar de estos obstáculos que tenemos hoy día y que debemos de actuar, debemos de establecer políticas públicas para potenciar, es el hecho, por ejemplo, de que además del idioma, las bases de datos de las cuales se provee como tal la inteligencia artificial están construidas también con contenidos que provienen de países del norte. Y eso es algo muy importante y muy significativo porque entonces de América Latina, de los países del sur, tenemos muy pocos contenidos que pueden visibilizar la existencia, visibilizar el enfoque de América Latina, visibilizar nuestros enfoques propios de una África como tal, de países africanos. ¿Y qué pasa? Estamos ahora con una gran brecha que se está haciendo cada vez más amplia. Hay algunas inteligencias artificiales también, por qué no decirlo, que se están construyendo muy importantes para la verificación de noticias. Pero para estas inteligencias, como les reitero, la mayoría de estas bases de datos, ¿dónde están? En Estados Unidos, en la Unión Europea. Tenemos, por ejemplo, una inteligencia artificial de Perú, que es Funes como tal, que ubica aquellos elementos, por ejemplo, del actuar público, de los gobiernos, de las instituciones, en donde el periodista puede localizar actos de corrupción. Tenemos algunas otras en Brasil también que nos pueden ubicar, por ejemplo, cuestiones de contenido periodístico que va con carga de violencia de género. Es decir, hay una serie de inteligencias artificiales que son mínimas, pero que sí se han construido en América Latina con gran esfuerzo. Y en este libro, por supuesto que ahí van a encontrar cada uno de los detalles que fuimos analizando, que fuimos investigando de cada una de las inteligencias artificiales. Por ejemplo, también algo muy importante para los periodistas, ¿qué medios son quienes las usan? ¿Qué medios son quienes las trabajan? ¿Dónde están siendo utilizadas estas inteligencias artificiales? Y también creo que es un momento muy importante para las y los periodistas de que de seguirnos actualizando, de seguirnos formando. Un capítulo 2, por ejemplo, se titula Inteligencia Artificial para la Investigación, el análisis de datos y las empresas ciberperiodísticas. Luego está un capítulo 3 de Inteligencia Artificial para la interactividad con y entre receptores. Algo que pareciera que se está dando en todos los medios analógicos o cibermedios. La interactividad lo que significa es un gran esfuerzo del trabajo del periodista. Tenemos un capítulo 4 también de inteligencia artificial para la distribución de contenidos, algo que nos interesa, no solamente generar contenidos pertinentes, ahora quién los va a consumir. Y creo que es un reto que tenemos absolutamente todos los espacios periodísticos. Un capítulo 5 que habla de inteligencia artificial de creación de contenidos para textos. Un capítulo 6, inteligencia artificial para imágenes. Un capítulo 7, inteligencia artificial para audios. Un capítulo 8, inteligencia artificial para videos. Un capítulo 9, inteligencia artificial para la traducción. Y un capítulo 10, inteligencia artificial para la verificación de contenidos, algo que nosotros utilizamos diariamente, la verificación de contenidos. Y a su vez también en las conclusiones de este futuro del ciberperiodismo y la inteligencia artificial, porque creo que es aquí también donde tenemos que visibilizar en dónde nos encontramos como medios de comunicación, en dónde tenemos que ir fortaleciendo. Por ejemplo, hay trabajo emergente que se está desarrollando y estamos hablando de nuevos espacios laborales también para los chicos, para los egresados, para nuestros colegas periodísticos. Está, por ejemplo, el jefe de proyecto de la incorporación de la inteligencia artificial, el jefe de estrategias de comunicación emergente, el jefe de automatización, jefe de receptores con mediación de inteligencia artificial, jefe de contenido con mediación de inteligencia artificial, lo que es la productora Transmedia, jefe de ingeniería y verificación de datos y hechos con inteligencia artificial, analista de personalización, impacto y desarrollo de receptores, jefe analista de redes sociales, jefe de capacitación y actualización en inteligencia artificial, jefe de investigación con inteligencia artificial, jefe de hemeroteca, bases de datos y derechos de autor, desarrollador de iniciativas, eso es algo muy importante también para los medios de comunicación, responsable de lo que llamamos la limpieza de datos. ¿Qué quiere decir? Y muchos otros también espacios laborales. Nuestro periodismo tiene la esencia como tal.
la esencia de que los hechos son sagrados y las opiniones son libres, como lo hemos trabajado a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, y es un horizonte al cual no llegamos al 100%, pero lo trabajamos todos los días que ejercemos el periodismo. Eso sí, tenemos que actualizarnos, tenemos que ver esos parteaguas, como en su momento fue un parteaguas Internet, en su momento histórico fue un parteaguas, por supuesto, la imprenta, y hoy no es que sea actualmente haya nacido la inteligencia artificial, pero sí la inteligencia como tal generativa y en el uso específico de ciertas áreas, y en ese caso del periodismo. Entonces creo que aquí también es algo muy importante, es algo que trasciende el ejercicio periodístico y es algo que nos debemos de preguntar, aplicar y sobre todo a usar. Como bien comentaban ustedes, ¿qué pasa en las instituciones educativas? Pues José Ángel, eso es algo que nos preocupamos mucho y de seguro ustedes también. En las instituciones educativas se utiliza y lo más importante, hay que enseñar a los estudiantes a emplearla de la mejor manera. Necesitamos educarlos. Si ya no los educamos en consumo de medios, en los espacios educativos, es importante que el día de hoy sí recuperemos esta parte. Sin embargo, yo te puedo decir que son mínimas las instituciones educativas que en América Latina hayan incluido materias en torno a la formación de un comunicólogo, de un periodista que pueda ser capaz, pueda no solamente usar, darle el sentido, ver, tener una visión crítica de cómo esa inteligencia artificial puede utilizarla y cómo va a respetar lo que son los derechos de autor y va a respetar también a una audiencia, porque el día de hoy hay que decirle a esa audiencia qué inteligencia artificial empleamos y en qué porcentaje la empleamos, para qué la empleamos. Es decir, no podemos pasar como tal de una manera, pues ignorando esta parte. Por supuesto. La conversación en esta oportunidad, en El Fin Justifica a los Medios, es con la doctora Lizzy Navarro Zamora. Hablamos en torno a inteligencia artificial y periodismo. Celebramos su libro que lleva el título Comunicación e Inteligencia Artificial, Guía de Inteligencia Artificial para los comunicólogos y los periodistas. Los invitamos a darnos su punto de vista, a comunicarse con El Fin Justifica a los Medios y dejarnos su opinión. Continuamos. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Conversamos con la doctora Lizzy Navarro, celebramos su libro Comunicación e Inteligencia Artificial, guía de IA para los comunicólogos y los periodistas. Y bueno, pues es una realidad que hemos estado viendo cada vez, mi estimada Graciela Ramírez, con mayor asiduidad en la vida cotidiana. Así es, José Ángel, es un libro muy completo, creo que aborda muchos aspectos y que es esencial para periodistas y para estudiantes, también a toda la gente que se dedica a la comunicación. E incluso yo me atrevería a decir que para las audiencias, para los ciudadanos y ciudadanas, que debemos estar cada vez más prevenidos, porque sabemos que las fake news o la desinformación, mejor dicho, pues ha sido como el cáncer de estas redes sociales, ¿no? Es un aspecto muy negativo que no se ha logrado pues controlar del todo, ¿no? Es una parte que implica pues una digamos educación, una formación de parte de las audiencias, de quien está navegando por la red. Y en este caso la inteligencia artificial viene a abonar tal vez a esta parte de información falsa, información dudosa, que no sabemos bien cómo verla, ¿no? Hemos visto recientemente en las redes sociales informaciones que a ojos, digamos, más entrenados puede parecer como muy obvio que es una inteligencia artificial y que están falseando la imagen de una persona o incluso de un animal, que es algo que no es real. Pero a mí me ha sorprendido mucho de pronto ver los comentarios de los usuarios debajo de esos mensajes y veo que mucha gente pues sí se va con la finta, que sí cree que es real, ¿no? Entonces, yo te preguntaría, Lizzy, ¿de qué manera los usuarios comunes y corrientes
pueden o podemos utilizar la inteligencia artificial para detectar estas informaciones falsas? Efectivamente, tenemos inteligencias artificiales que nos permiten verificar los contenidos, pero realmente nosotros tenemos un campo reducido. Estamos haciendo otra investigación científica sobre esta cuestión de las noticias falsas, de los verificadores, de los que llamamos los chequeadores como tal en diversos espacios y países de América Latina, y lo cual porque es lamentable que no podamos usarlos mucho porque pues sus contenidos para poder verificar que algo no corresponde, pues sí provienen de bases de datos que no tenemos en América Latina. Creo que es algo que nos falta también trabajar, potenciar estas bases de datos que sin lugar a dudas va a ser un ingeniero en sistemas, la programación, pero que el comunicólogo o el periodista las nutre, dice lo que necesitan esas bases de datos. Y creo que ahí América Latina tiene una gran oportunidad. Creo que también en estas reuniones como la más reciente del G20, pues creo que son de los elementos que necesitamos potenciar acerca de esos sistemas de información que permitan verificar datos, que permitan ubicar a personas, que permitan avanzar en beneficio de los ciudadanos. Y como ciudadanos, ¿cómo podemos verificar algo? ¿Cómo podemos ubicar algo? Bueno, sí, llega un momento en que nosotros estamos muy pues ya con los años, ¿verdad? También de estar viendo las noticias, los contenidos. Y, por ejemplo, hace rato le pedí a este ChatGPT que me hiciera una columna. Y la verdad que uno ubica, por ejemplo, ¿cómo se ubica fácilmente que está hecha por una inteligencia artificial? Bueno, pues porque se llega a lugares comunes de una manera muy sencilla, muy rápida, falta contexto, falta verificación, no hay integración de elementos originales, no hay algo que nos identifique como seres humanos, que son los errores, son las áreas de oportunidad. Pareciera como textos muy hechos de una manera común, cotidiana, que esos lugares comunes que encontramos de manera frecuente, pues por qué no decirlo a veces en discursos de otra índole, y que eso construye la inteligencia artificial, que sí apoya, por supuesto que sí se apoya, pero solamente da como ideas que permitan luego desarrollarse ante la vorágine de trabajo que tenemos. Pero sí necesitamos darles una revisión. ¿Y qué pasa con la gente? Como decías, Graciela, con esos receptores, ¿pueden ellos ubicar si está hecho con una inteligencia artificial o no? Yo creo que aquí sí nos faltaría esa alfabetización de la inteligencia artificial, y esos espacios nos permiten continuar y sumar. Creo que aquí todos los esfuerzos van a ser muy válidos y necesitamos sí incorporar en lo que es educación básica, y yo aquí sí apelo mucho por la educación inicial, que es desde que un infante tiene 45 días. Es una educación inicial que en México sí la considero descuidada frente a las demás, pero que a raíz de que las mujeres vamos incursionando de manera plena en el trabajo laboral, en el trabajo como tal, de los espacios, empresas, instituciones u otro tipo de organizaciones, pues dejamos a nuestros hijos en esos espacios educativos. No, yo no le llamo guarderías como tal porque pues va en contra precisamente de los derechos humanos, sino es una educación integral. Y desde ese momento es importante educar al infante en consumir esos medios de comunicación, consumir esos contenidos en Internet, y además el día de hoy saber qué es la inteligencia artificial. Creo que desde esa educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, universidad y después el posgrado, necesitamos ir formando a estos, pues a estas generaciones en esas temáticas tan importantes. Y creo que desde la educación inicial, para que como ciudadanos puedan consumir. Como tú dices, ¿qué va a pasar con la gente que ya es adulta? También me lo pregunto yo. Bueno, ahí es donde ubicamos lo que es la comunicación de la ciencia, como ustedes en este gran programa El Fin Justifica los Medios han logrado, porque ustedes comunican el producto científico en torno a la comunicación. Pero sabes que desgraciadamente el tiempo nos come. Esta conversación, por supuesto, tendrá que continuar. Seguiremos analizando y celebrando tu más reciente publicación. Pero dinos, por favor, cómo podemos encontrarla, en dónde se puede descargar, en qué librerías está. Por favor, comunica eso con nuestras audiencias.
Muy rápido, bueno, pues eso se encuentra, hay que compartir, la comunicación de la ciencia se comparte de manera gratuita, más con un público, con nuestros colegas que son los periodistas, realmente es el público al que yo me he focalizado, mis colegas periodistas, y está completamente gratuito, se puede descargar desde la ResearchGate, por ejemplo, desde Google como tal, desde mi correo electrónico, de mis redes sociales también lo pueden descargar allí. Este libro está completamente gratuito, se hizo, por supuesto, con un ISBN digital y va a estar, de hecho, está por llegarme en los impresos, pero yo quería por los tiempos que se publicara el digital de inmediato, de tal manera que las y los colegas los pudieran utilizar. Un público que me interesa muchísimo, más allá del medio para el cual trabajen, creo que todos nos debemos de solidarizar con el ejercicio periodístico y creo que todos podemos apoyar de diferentes maneras. Es que lo pueden encontrar de manera gratuita, solamente ubicando en el buscador el nombre del libro y listo. Pues muchas gracias, Lizzy, muy interesante. Recomendamos a todos nuestros radioescuchas que lo lean. Es muy importante lo que señala Lizzy, sobre todo en el tema de todos tenemos que prepararnos para poder utilizar estas herramientas de la manera correcta para que abonen a todo lo positivo que pueden darnos y también a prepararnos para desarrollar, como decías, esta apropiación de la tecnología desde el punto de vista y los usos que podamos tener como mexicanos y como latinoamericanos. Muchas gracias, Lizzy. Muchas gracias, quedo a sus órdenes. Gracias, Graciela, gracias, José Ángel, y gracias, Alexia. Gracias a la audiencia que nos está escuchando, pues por compartir este libro con ustedes. Pues hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana. Recuerden que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y también en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx/El fin justifica a los medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted con mucho entusiasmo Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Lisbeth García, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.